Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que ha hecho temblar el mundo de las noticias del corazón y las redes sociales. Preparaos porque vamos a hablar de un escándalo que involucra a uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial, Can Yaman. Y no se trata de un nuevo proyecto, ni de un romance secreto, sino de una pelea a golpes. Sí, como lo oyen. Prepárense para sumergirnos en un mar de detalles jugosos, declaraciones explosivas y revelaciones que sinceramente no esperábamos. Vamos a analizar qué pasó, dónde pasó, quiénes estuvieron involucrados y, por supuesto, cuáles podrían ser las consecuencias de este inesperado incidente. Así que agarren sus palomitas porque esto promete. Pero antes de que empecemos a desentrañar este embrollo, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no son suscriptores del canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, las noticias de los famosos, y por supuesto, todos los chismecillos que nos encantan. Suscríbanse, es completamente gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí al lío. El escándalo se desató hace unos días, y desde entonces no se habla de otra cosa. La noticia llegó como un rayo en un cielo despejado, y rápidamente se viralizó en todas las plataformas. Resulta que Can Yaman, el hombre que nos robó el corazón con su papel en Erkenci y que ha protagonizado exitosas series como Dolunay y Bay Jail, se vio involucrado en una pelea en un lugar público. Las primeras informaciones fueron vagas, rumores y especulaciones. Pero poco a poco la información se fue filtrando y el rompecabezas se fue armando. Según los reportes, el incidente tuvo lugar en un establecimiento, digamos que no muy glamuroso. No se trató de una alfombra roja, ni de un evento elegante. Fue en un lugar donde, por lo general, la gente va a divertirse, a relajarse, a pasar un buen rato. Y lamentablemente esa noche el ambiente se caldeó demasiado. Las versiones de los hechos varían, y ahí es donde la cosa se pone interesante. Algunos testigos afirman que la pelea fue iniciada por el propio Can Yaman, quien, supuestamente, reaccionó de manera agresiva ante una provocación. Otros, en cambio, aseguran que el actor fue agredido, y que simplemente se defendió. Lo que sí parece estar confirmado es que hubo golpes, empujones y una situación bastante tensa. ¿Pero con quién se peleó Can Yaman? Esa es la pregunta del millón. Inicialmente los nombres eran pocos y difusos. Se hablaba de un empresario, de un paparazzi, bueno, la verdad es que las opciones eran variadas. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, se fueron revelando los nombres de los involucrados y las circunstancias que rodearon el conflicto. Lo que sabemos hasta ahora es que la pelea involucró a Can Yaman y a otro actor. Sí, así como lo oyen. Un colega de profesión, alguien que también es conocido por sus trabajos en televisión y cine. ¿Quién es? Por el momento no vamos a revelar el nombre, porque las investigaciones aún están en curso y la información podría ser sensible. Pero sí les puedo asegurar que la identidad de este actor, sorpresa, va a dejar a más de uno boquiabierto. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, ¿qué pasó exactamente entre estos dos actores? ¿Cuál fue el detonante de la pelea? Las teorías son diversas. Algunos especulan que se trató de un conflicto personal, de rencillas antiguas, de celos profesionales. Otros creen que la discusión surgió a raíz de un tema trivial, y que la situación se les fue de las manos. Lo cierto es que hasta el momento no hay una versión oficial de los hechos, y las fuentes son contradictorias. Pero, ¿qué consecuencias podría tener este escándalo para Can Yaman? Bueno, como ya sabrán, la imagen pública es crucial para cualquier celebridad. Y un incidente como este, por pequeño que parezca, puede tener un impacto significativo en su carrera. En primer lugar, la imagen del actor podría verse dañada. Aunque muchos de sus seguidores lo defienden a capa y espada, argumentando que todos somos humanos y que podemos cometer errores, es inevitable que la opinión pública se divida. Algunos podrían verlo como alguien impulsivo, agresivo o incluso problemático. En segundo lugar, este escándalo podría afectar sus contratos profesionales. Los productores y directores de cine y televisión podrían ser más cautelosos a la hora de contratarlo, temiendo que este tipo de situaciones puedan afectar la promoción y el éxito de sus proyectos.
Las marcas con las que trabaja como modelo también podrían replantearse su colaboración, por miedo a que la polémica perjudique su imagen. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que Can Yaman es un actor muy popular, con una gran base de seguidores en todo el mundo. Muchos de sus fans lo apoyarán incondicionalmente y podrían incluso culpar a los medios de comunicación o a los otros involucrados por la situación. Y aquí es donde entra en juego el papel de la propia Can Yaman. ¿Cómo va a reaccionar ante este escándalo? ¿Va a emitir un comunicado? ¿Va a pedir disculpas? ¿Va a dar su versión de los hechos? La forma en que gestione esta crisis determinará en gran medida el impacto que tendrá en su carrera y en su imagen. Además, no podemos olvidar que este tipo de situaciones pueden dar lugar a procesos legales. Si hubo agresión, o si alguno de los involucrados considera que su integridad física o moral se ha visto perjudicada, es posible que se presenten denuncias y que el caso llegue a los tribunales. Y esto, por supuesto, complicaría aún más la situación. En definitiva, el escándalo de Can Yaman es un tema complejo y lleno de aristas. Un incidente que ha generado sorpresa, debate y un sinfín de preguntas. Y que, sin duda, continuará dando que hablar en los próximos días. En cuanto a lo que podemos esperar en el futuro, creo que lo más importante es esperar a que se aclaren los hechos, a que se conozcan todas las versiones y a que se tomen las decisiones pertinentes. No podemos emitir juicios precipitados, ni culpar a nadie sin tener toda la información. Lo que sí podemos hacer es estar atentos a las novedades, seguir de cerca el desarrollo del caso y, por supuesto, compartir nuestras opiniones y reflexiones. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos repasado todos los detalles del escándalo de Can Yaman, hemos analizado las posibles consecuencias y hemos intentado, en la medida de lo posible, arrojar luz sobre este tema tan polémico. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan encontrado la información interesante y que se hayan divertido con nosotros. Si es así, no se olviden de dejar un like. Un me gusta es la mejor forma de demostrarnos que valoran nuestro trabajo y que quieren que sigamos creando contenido como este. Y por supuesto, no se vayan sin dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan del escándalo? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Cómo creen que afectará este incidente a su carrera? Queremos saber su opinión. Participen en la conversación, debatan con nosotros, compartan sus puntos de vista. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Recuerden también compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Compartan la información, difundan el chisme, hagan que todos se enteren de lo que está pasando. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima y que tengan un día increíble. Adiós.